Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos. En este día quiero, quiero que hoy compartamos, invitarlos a compartir esta sesión del taller La fe vence la enfermedad. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando, a las personas que están en este proceso. Les invito pues también a que podamos compartir esta transmisión a donde podamos llegar también a más personas para que de alguna forma pues haya otras también que puedan conocer el mensaje del Señor través de este taller, el cual hoy estamos en la sesión número 6, estamos en la sexta sesión. El taller se llama La fe vence la enfermedad y hoy en un paciente terminal, ¿sale? En este momento pues les invito a que pues quienes están conectados nos hagan favor de compartir la señal a donde podamos llegar a más personas y de alguna forma pues tengamos hoy una reflexión sobre estos momentos que estamos pasando, sobre estos momentos que estamos viviendo, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también por las circunstancias que muchas veces envuelven a la enfermedad en casa, en las personas que queremos, ¿sale? Eh, Espero que la señal esté bien porque por aquí no sé si esté fallando, de repente como que se mueve un poquito la pantalla. Espero que en sus lugares donde están la transmisión y la señal sea buena para que entonces no tengamos problema. La sesión anterior, si ustedes recuerdan, el día sábado la tuvimos que transmitir en audio porque pues no tuvimos la posibilidad del video, pero bueno, esperemos que esta vez el video no nos traicione nuevamente. Y saben que pueden ustedes enviarme sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través del chat y pues las responderemos. Si no se las respondo durante la transmisión, se las estaré respondiendo durante al término de la transmisión, ¿sale? Pues bien, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia a, a lo que es esta sexta sesión que se llama, repito, la fe en un paciente terminal, ¿sí? La fe terminal. Vamos pues a comenzar. Eh, Hemos recorrido ya en el taller diferentes etapas, diferentes sesiones. Nos ha ido mostrando precisamente cómo es la fe en este tratamiento de una enfermedad, cómo actúa la fe desde el inicio, en el proceso, cómo la fe actúa en la familia, cómo la fe actúa en el enfermo, en un a través de un acompañante espiritual, que es lo que hemos recomendado en toda esta sesión, que haya alguien, así como hay un médico de cabecera, así como hay una enfermera, que también haya un acompañante espiritual que esté cerca del enfermo y que le vaya también administrando las dosis espirituales de medicina que el Señor nos pide, que el Señor nos prevé, que el Señor nos da a través de precisamente fe, ese trabajo en fe que tenemos, ese trabajo en fe que hacemos. Pues bien, hemos llegado entonces a esta etapa, en la penúltima, porque mañana nos queda todavía una más para cerrar el taller, pero esta etapa es respecto a la fe en el proceso del enfermo ya final, en ese proceso terminal del enfermo, en ese momento en el que ya se han agotado todas las posibilidades, en ese momento en el que se han agotado todas las oportunidades médicas y científicas, eso es lo que estoy hablando en este momento, ¿sale? Y estamos en muchos casos en espera de un paso que no todos estamos deseando, pero que todos sabemos que vamos a dar algún día. En ese paso en el cual muchos no pensamos, ni siquiera nos queremos imaginar qué va a suceder, pero que también es necesario como un proceso biológico, como un proceso del ser humano, ¿no? Y hablando de un proceso de muerte física. Es ahí donde nuestra fe también tiene que entrar, es ahí donde nuestra fe también tiene que relucir, es ahí donde nuestra fe tiene que ser el sol que ilumina y que calienta, en este caso, la frialdad de una muerte. Ok, no es fácil el tema, evidentemente no es fácil, ya lo hemos hablado, ¿por qué? Porque generalmente la muerte siempre, si negamos la enfermedad, es porque también queremos negar la muerte. La muerte nadie la espera, la muerte no está invitada, la muerte no está en los planes y por esa razón la negamos.
Entonces no queremos muchas veces hablar de estos temas, pero también es bien cierto que si no hablamos de estos temas, cuando esto irremediablemente suceda, la reacción va a ser todavía más escandalosa o más violenta que si pudiera darse de otra forma, de otra situación. ¿Sale? Pues entonces, hermanos, hay que empezar por, por esta situación. El enfermo crítico, ¿sí? Ese enfermo que ya ha pasado durante un proceso de tratamiento, ese enfermo que ha tenido un tratamiento corto o largo para sanar su enfermedad, pero que ya se va debilitando cada vez más, pero que ya sus reacciones no son tan elocuentes, tan positivas a lo que estamos haciendo. Aquí es donde vamos a tener que también discernir cuál es la importancia de la fe. Muchos de nosotros dejamos este proceso hasta el final y hemos hablado que así como se da el diagnóstico, el primer diagnóstico, así se tiene que dar el proceso del acompañamiento espiritual y el tratamiento de fe. Pero muchas veces no lo hacemos así, sino que el tratamiento espiritual lo dejamos hasta el final, ya cuando no encontramos remedio en la ciencia, pues evidentemente ya lo buscamos en la fe. Que entonces esto ocurriría de que ya estamos buscando un tratamiento tardío en el aspecto de la fe. Si lo hubiésemos hecho desde antes, las situaciones cambiarían, pero bueno, Dios en esa gran misericordia que nos tiene, también tiene una respuesta para este proceso terminal. Dios también tiene esta respuesta para esta personita que ha sufrido y que ya está en ese momento crítico antes de su partida en la tierra, pero también de esa entrada gloriosa al reino de los cielos, esperando que el proceso de fe le sirva para eso. Bien, hemos dicho a través de todo este taller, hemos dicho que la mayoría de las enfermedades son curables. Cuando hay un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico médico, cuando hay un diagnóstico espiritual, cuando hay un tratamiento médico, cuando hay un tratamiento espiritual, la mayoría de las enfermedades son curables. Pero también aquí hay otra certeza, que una parte de esas enfermedades no son curables, que una parte de esas enfermedades sí conducen al paciente a la muerte física. Eso también es otra realidad, que no podemos ocultar, que no podemos disfrazar, que no podemos maquillar. De eso debemos estar conscientes todos, independientemente si tenemos una enfermedad o no. Sabemos que todos estamos expuestos a este proceso. Puede ser hoy, mañana, en 100 años, en 20 años, no lo sabemos, pero todos estamos expuestos a este proceso. Entonces, en un paciente con una enfermedad ya diagnosticada, con una enfermedad que ha sido ya diagnosticada como enfermedad mortal y terminal, pues evidentemente también debemos estar conscientes de este proceso. ¿Sale? Las causas médicas para llegar a la enfermedad crítica, en este caso el momento crítico, pueden ser varias, ¿no? Puede ser que el diagnóstico no se hizo en tiempo, puede ser que los recursos que se utilizaron fueron insuficientes, puede ser que el paciente no tuvo acceso a esos servicios por la lejanía donde vivía, por el costo de los mismos, por alguna situación extraordinaria fuera de él. Pero es irremediable que todos vamos a llegar. Es irremediable que todos vamos a estar en ese proceso. Pero aún así, debemos estar conscientes que donde actúa la fe, hay una opción de paz y de bienestar, porque Dios actúa donde está la persona, actúa donde la persona se está moviendo en fe, ahí también va a actuar Dios. Esto es completamente seguro en la fe, no ante los ojos humanos, porque ante los ojos humanos vamos a ver, por ejemplo, que de repente el paciente evoluciona de manera favorable y entonces esa evolución se ve interrumpida porque nos avisan que ha caído en una situación terminal, a pesar de que había ido favorablemente. O la otra, estaba en una situación totalmente desfavorable y entonces nos avisan que ese paciente pues ha estado recuperándose de forma extraordinaria. Esas dos cosas que suceden solamente son esas vías, ¿eh? O sea, solamente hay dos vías. El paciente o se recupera o sana, o el paciente, en este caso, evoluciona mal y muere.
en el sentido biológico y en el sentido médico son las dos alternativas que se nos presentan. ¿Sale? Entonces, esto nos viene a causar a nosotros un gran desconcierto y causa peor desconcierto en el paciente porque queda expuesto a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo que nuestra inteligencia y capacidades son rebasadas. Ese estado donde el paciente ya está entregando, expirando, y donde ese paciente va a dar un paso involuntario, totalmente, hacia la muerte, va a causar una angustia, va a causar un desconcierto, va a causar un momento total de descontrol por lo que venga después. Porque él, aunque está ahí, está esperando algo que suceda. Y nosotros familiares también podemos estar esperando algo. Pero para los creyentes solo la respuesta la tiene Dios. Si alguien tiene fe, si alguien es creyente, tiene que depositar esa respuesta solamente en Dios. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Solamente Dios se va a recuperar. Solamente Dios sabe si va a partir. Entonces, esa tiene que ser nuestra certeza en ese momento y que nosotros podamos transmitírsela a ese enfermo. La única certeza es que Dios es el único que sabe qué va a pasar. Hay veces que los médicos nos dan esperanza por un tiempo. Hay veces que los médicos nos dicen, si se cuida, toma el medicamento, puede alargar su vida un tanto de tiempo. Pero otras tantas, pues también el médico nos va a dar la opción, pues de que solamente tengamos que despedirnos porque ya no hay más. Pero la respuesta ante todo esto la tiene Dios. Esa es la certeza que debemos de tener. ¿Estamos conscientes de que se puede dar un paso de la vida física? Sí. Igualmente debemos de tener la certeza de que Dios tiene la respuesta en ese momento. A nadie nos gusta pasar, a nadie nos gusta ir, a nadie nos gustaría llegar, pero lo que sí es que irremediablemente hacia allá vamos. Pues bien, ahora el paciente crítico, aquel paciente crítico enfermo, ¿sí?, cuya muerte ya se considera inevitable en una fecha muy cercana, cuya muerte ya está ahí, pues evidentemente va a pasar por una situación muy compleja, muy compleja. Algo importante es que ese paciente puede perder algún sentido, puede ya no escuchar, puede ya no oler, puede ya no hablar o comer, pero lo que sí es real que su cerebro, sus facultades mentales y sus facultades espirituales siguen activas. Aparentemente los sentidos dejaron de funcionar, pero su proceso psíquico está activo porque el cerebro sigue vivo. Y entonces su fe también está activa porque la fe depende, su espíritu está activo porque el espíritu depende de Dios. Entonces, ahí están las posibilidades que podemos tener. Por eso hay que evitar en el enfermo y hay que evitar en la familia una frase que comúnmente dicen es que ya no hay nada que hacer. Es que ya no hay nada que hacer, hay que esperar el momento. Ya nos dijeron que ya no hay nada que hacer, que solamente esperar el momento. Bien, aquí la ciencia médica ya agotó las posibilidades de recuperación. La ciencia médica ya hizo lo que tenía que hacer y si no le alcanzó, pues viene esta frase. Viene esta frase que la persona, que los familiares, pues comúnmente están diciendo, decimos. Para la ciencia ya no hay otra alternativa, hay que solamente esperar. Pero para quienes confiamos en Dios, para quienes creemos en Dios, aún hay una esperanza. Y la mayoría de gente en esa esperanza está pensando en un milagro. Y es bien válido, o sea, es bien real. En esos momentos de desesperanza, el creyente tiene derecho a pedir ese milagro. En esos momentos que la medicina te dijo que ya no hay nada que hacer, que es una palabra, una frase que debemos de quitar de nuestro entorno, el creyente tiene derecho a pedir ese milagro. Dios nos da ese derecho a seguir esperanzados creyendo en ese milagro. Es decir, no nos tenemos que dar por derrotados en la esperanza, no nos tenemos que dar por derrotados en la fe. Esa esperanza debe de estar ahí.
Esa esperanza debe de movernos. Esa esperanza nos sigue haciendo creer que Dios tiene el poder y que en ese poder Dios nos puede rescatar de esa inminente muerte. Entonces, hay que aferrarnos aunque nos digan que ya los signos vitales han cesado. Aunque nos digan que la persona clínicamente está muerta, hay que aferrarnos a una esperanza, pero conscientes plenamente de que la respuesta la tiene Dios. La respuesta ya no la tienes tú, ya no la tengo yo, ya no la tiene el médico. Hay que estar conscientes de eso, que ya el médico agotó todo lo humanamente posible, que ya la ciencia se agotó, pero que la esperanza está ahí. Y nuestra esperanza ya no es tuya, ni mía, ni el médico. La esperanza únicamente es de Dios. La única esperanza entonces está plasmada en Jesucristo y en todo lo que la Biblia dice que hizo Jesucristo a través de esas sanidades, a través de esas resurrecciones o resucitaciones, a través de esos momentos de enfermedad, cómo Él logró sanar a esos enfermos. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Por eso hemos dicho tiempo atrás, hemos dicho momentos atrás, que precisamente el enfermo debe de escuchar lo que Jesucristo ha hecho. El enfermo debe de conocer los hechos, milagros y signos de Jesús. No se los podemos negar, no se los tenemos que negar. El enfermo debe de estar empapado de esos hechos de vida eterna que Jesucristo ha dado. Por eso al enfermo debemos leerle la palabra, por eso al enfermo debemos orar con él, enseñarle a orar, por eso al enfermo debemos acompañarlo espiritualmente para que lo que ha dicho Jesús, el enfermo lo haga interior a través de esas grandes promesas que Jesucristo ha puesto en nuestra vida. Entonces, es ahí donde está la esperanza, es ahí donde radica nuestra esperanza ante esta fatalidad, ante estos momentos que se están generando. La angustia del enfermo crítico va a estar ahí. Esa persona moribunda se enfrenta a algo desconocido, a un momento desconocido. Tiene un temor desconocido. En medio de una soledad, en medio de una angustia, él se está enfrentando a algo desconocido y nadie hacia afuera todavía lo logra comprender. Aunque el enfermo sea sedado, aunque el enfermo sea inducido a la coma, quizás su cuerpo está en una situación de no responder, pero su mente y su espíritu sí están activos. Y entonces el enfermo, pues evidentemente está en una situación de pensar, ¿qué va a ser de mi familia? Creo que esa es la más grande preocupación de una persona que está en estado de fatalidad ya inminente. ¿Qué será de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres? ¿Qué será de los pendientes que tengo con ellos porque mi hijo está estudiando o porque estoy construyendo la casa o porque estoy pagando algún beneficio para ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Y eso viene a angustiar todavía más, la situación. Entonces, tenemos ahí una gran batalla. Tenemos ahí un momento de gran, ¿cómo llamarle? Dolor, trascendencia, ¿sí? También el enfermo tiene esa angustia porque ¿qué le espera al morir? O sea, ¿qué le espera? ¿Qué es lo que en ese momento el enfermo está creyendo? En sus últimos respiros, en sus últimos suspiros, ¿qué es lo que está creyendo el enfermo? ¿Qué me espera? Una vez que está sintiendo en ese momento de transición, ¿qué está sintiendo en ese momento en el que él ya sabe que va a llegar el final? Pero ¿qué hay después? ¿Qué hay cuando yo deje de respirar, cuando deje de latir? ¿Realmente hay paraíso? ¿Realmente hay infierno? ¿Todo lo que hemos hablado en vida se cumplirá? Evidentemente todo también esto es una angustia para esa persona. Por eso la familia tiene que ser empática con él. Por eso la familia debe de estar en sincronía con él. El temor a la muerte va más allá de ese instinto natural, ¿sí? El temor a la muerte traspasa cualquier instinto natural. Incluso fíjate que hemos visto por ahí documentales o hemos leído libros o hemos visto precisamente estudios donde hasta los animalitos en los momentos de muerte experimentan
un momento de fatalidad, un momento de angustia, ¿sí? Hasta los animalitos comprenden una pérdida en ese sentido. Entonces, cuando hay ese miedo a la muerte, ese temor, pues evitamos o queremos evitar ese peligro, ¿sí? Queremos evitar ese peligro y nos preocupamos por recuperar la salud o hacer que el enfermo recupere la salud. Y eso muchas veces también impide que el enfermo disfrute sus últimos momentos. Quizás las personas que son médicos, que son enfermeras, puedan comprender estas palabras que estoy diciendo. Porque muchas veces yo he escuchado que dicen, ¿sabe qué? Lléveselo a su casa, dele de comer lo que él quiera, disfrútenlo, platiquen con él, ámenlo, porque no sabemos en qué momento esto termine. Entonces, cuando muchas veces insistimos en querer mantenerlo con vida artificialmente, cuando muchas veces insistimos en mantenerlo con vida a pesar del sufrimiento que tenga él y que tenemos nosotros, evidentemente, muchas veces esto no es lo correcto, porque estamos impidiendo que el enfermito, que el enfermo terminal, disfrute su momento final, disfrute ese momento final. Estoy hablando ya en esta última etapa, ¿sí? En esta última etapa donde ya la ciencia médica agotó todo lo posible, ¿sale? Entonces, cuando no existe ya esta comunicación, cuando nosotros insistimos en mantenerlo con vida a pesar de que pierda él sus sentidos, pues esto complica más y agrava más la desesperación del propio paciente. ¿Y sabes por qué? Porque los estudios que se han hecho o que nos presentan a través del doctor Modesto Rivero González nos dicen que, que lo que quiere en ese momento el paciente es expresarse. Muchas veces esto se impide, muchas veces esto no se logra porque en ocasiones el propio paciente no quiere ya quejarse porque piensa que va a angustiar a su familia. Y por otro lado, la familia ya no quiere presentarse delante del enfermo con palabras de su enfermedad o de muerte porque no quiere angustiarle. Y como que esa comunicación, en vez de hacer bien, se dispersa, ¿sale? Se pide callar. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No le digas que está muy grave. No le digas esto porque ya está muy grave. No le digas aquello. O le decimos, no, papá, ya no, mamá, ya no digas nada, hijo, ya no digas nada. Se pide callar, pero no muchas veces es lo mejor. Muchas veces el enfermo quiere expresarse. Muchas veces el enfermo quiere aprovechar esos últimos momentos previos para poder decir lo que siente. ¿Sale? El temor, como lo hemos dicho, como está dicho, el temor es lógico, sí, es inherente a nuestra misma humanidad también. O sea, no nos los vamos a quitar. Ante esos momentos vamos a tener miedo, vamos a estar con miedo, vamos a estar, no sé, o sea, en una situación desesperada. Es innegable que vamos a estar en angustia, en depresión, en el malestar que todo esto produce, ¿sí? Y le vamos a tratar de buscar, como decíamos hace un momento, una salida artificial. Sédenlo, póngale un sedante para que ya no sienta dolor. Se va a mantener vivo, pero se va a mantener con un sedante, es decir, va a perder sus facultades físicas, no va a sentir dolor, pero sí va a tener angustia aquí, pero sí va a tener desesperación acá. Entonces, aunque su cuerpo no está respondiendo ya porque ha sido sedado, porque ha sido inducido al coma, su mente sigue activa, su espíritu sigue activo, entonces eso no es la solución. Entonces, ¿qué se propone o qué es lo que proponen los médicos? Y esta parte, lo que proponen es que en ese estado terminal al enfermo se le dé la oportunidad de ser escuchado, de compartir sus sentimientos y de compartir sus preocupaciones, que a través de una terapia, no estoy hablando de una terapia psicológica como tal, simplemente una terapia, una dinámica, vamos a llamarle para no confundir, a través de una dinámica de comunicación, se le permita al paciente, ya en estado terminal, expresar lo que él tiene, expresar sus sentimientos, expresar sus preocupaciones, que él se vaya desahogando y que al desahogarse
vaya bajando la tensión que tiene, vaya bajando la angustia, vaya bajando esos momentos que lo están haciendo sufrir de más. Hay que escuchar su realidad. Hay que saber que Él quiere ponerse en orden con Dios. Generalmente esos enfermos lo que quieren es ponerse en orden con Dios antes de partir. Hay que darles esa oportunidad. Hay que escucharlos y darles esa oportunidad para que se pongan en orden con Dios y en orden con su familia mientras todavía tienen tiempo, mientras todavía pueden expresarse, mientras todavía tienen la facultad o la capacidad de poder dar a conocer su situación. Entonces, esto es bien importante. Esto es parte del mismo proceso de fe, porque entonces esa fe está moviendo a la persona en estado terminal a manifestar lo que está sintiendo, lo que está en ese momento teniendo. Hacerle saber su afecto, hacerle saber su relación afectiva, eso que tú sientes por él mientras él está vivo, mientras él pueda entenderte. Esos momentos previos a la partida son precisamente muy importantes. Por eso es recomendable que ante esos momentos se pueda provocar una conversación con ese paciente. Fíjate que muchas veces los católicos o los psicólogos ante estos efectos o los médicos ante estos efectos ya de un proceso terminal, más que hablarle al enfermo, lo que hacen es escucharlo, dejar que se desahogue. Más que hablarle o darle una recomendación, primero permiten que se desahogue. Esta parte es bien importante. Hay que darle al enfermito esa oportunidad de desahogarse y en base a lo que él se va desahogando, irlo entregando a Dios, irlo presentando a Dios, irle dando a Dios eso que el enfermo te está manifestando. Eso es lo que tenemos que hacer como acompañantes espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer como acompañantes de este proceso donde el enfermo está entrando ya en una etapa de transición entre la vida y la muerte física. Va a llegar el momento inminente. O sea, ese va a llegar. El creyente que sabe que va a morir, el creyente que sabe que ya el último paso que le espera es la muerte, debe de entender a ese proceso de muerte no como un proceso de aniquilación, sino como la posibilidad de un encuentro con ese Dios vivo, pero ya de manera eterna. Por eso es necesario preparar a ese enfermo durante todo este proceso. Por eso hemos hablado que la fe desde antes, desde mucho, debe de estar. La idea es que si ese enfermito no se recupera físicamente y no sana físicamente, si esté preparado espiritualmente para dar el siguiente paso, para dar para pasar a la siguiente etapa, porque también porque también ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Hay que saber discernir esa voluntad del Señor, fortaleciendo la fe para que el creyente sepa que no se está dando un paso de aniquilación donde va a desaparecer, donde va a perder todo, no, sino que va a dar un paso para un encuentro ya real, total, con ese Dios de amor, con ese Dios de poder al cual ha conocido durante todo este tiempo. ¿Sí? La muerte biológica es necesaria para la vida eterna, para dar el paso a la vida definitiva. Tenemos que prepararnos para eso. Incluso tú que me estás oyendo y yo, aunque no estemos enfermos en este momento, debemos estar preparados para dar ese paso. Debemos estar precisamente preparados para entender ese paso. Y muchas veces nos va a costar, claro, o sea, no te estoy diciendo que no lo vas a sentir ni que es fácil, no, lo que te estoy diciendo es que sí nos va a costar, pero hay que irnos preparando, ¿sí? La muerte debe de ser comprensible solamente como un estado de tránsito, la muerte física debe de ser solamente un estado de tránsito, de pasar de un momento a otro mejor, de pasar de una vida a una vida mejor, de transitar de un momento temporal a un momento inmortal. ¿Sí?
Aquella persona que está en el proceso ya de entregar su alma al Señor es porque sabe que esa alma va a estar en donde tiene que estar. Dice el Evangelio de Jesús, perdón, bueno, el Evangelio es de Jesús, hablo del Evangelio de San Juan, hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 14, ¿sí? Evangelio de San Juan, capítulo 14. Esta parte es muy hermosa porque es una promesa muy fiel y muy grande, ¿sí? Dice el Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 7. Esta es una promesa grande. San Juan 14, del 1 al 7. ¿Sale? San Juan 14, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. No se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. Creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi mansiones, si no se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. ¿Sale? Voy a repetirlo desde el principio. No se turbe tu corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, sepan el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. Esta es una gran promesa. Esta es una gran promesa. Una gran promesa que en ese momento último tenemos que recordar. Aunque tú estés sedado, aunque estés en coma, tu cerebro está activo. Tu espíritu está activo. Y si esta promesa la leemos continuamente, en ese momento esa promesa la vamos a vivir plenamente. ¿Sí? Vamos a Jesús, a esa mansión que Él nos ha preparado. Por eso la muerte es solamente un estado de tránsito, donde voy a dejar esto para ir allá donde ya no hay corrupción, donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor. ¿Sale? Y como te dije hace un momento al inicio, solo cuando concebimos a la muerte como una inexistencia que vamos a vivir, es decir, que vamos a desaparecer totalmente, por eso entonces es cuando la muerte se vuelve violenta y escandalosa, porque no tenemos una esperanza. Esto, créeme que te lo estoy diciendo de corazón en este momento. Créeme que te estoy diciendo esto de corazón. Este tema, esta sesión que te estoy compartiendo, te lo estoy diciendo con una experiencia de corazón. No te lo estoy diciendo solamente de labios hacia afuera. Tenemos una esperanza grande en aquel que nos ha amado. Y entonces la fe debe de acompañarnos en ese momento último. ¿Cuánto puede durar nuestro momento último? ¿Cuánto puede durar ese momento último? ¿Cuánto tardaremos en dar ese paso decisivo ya en un estado terminal? No lo sé. No lo sé. No sé si se tarde un segundo, un minuto, una hora. No lo sé. Un testimonio que tengo es cuando falleció mi abuelo paterno. Hace ya casi 20 años. ¿Sí? Esa vez yo recuerdo que mi abuelo ya había sido sometido antes, meses atrás, un año y fracción atrás, a una operación de cáncer de próstata. Mi abuelo tendría 70 años más o menos, 71 años, cuando lo operaron. Incluso hasta me acuerdo que doné sangre para ese momento junto con mis primos, mi papá. Y todavía nuestro abuelo vivió bien,
Pero ya después, antes de su partida, durante unas semanas, 3 semanas quizás, empezó a sentirse mal, con dolores, decaído. De hecho, ya no lo recibieron en el hospital o no lo internaron, eso sí no lo sé porque no me tocó a mí decidirlo, y se quedó en casa. Y entonces continuamente, mi abuelo para esto, fíjate, mi abuelo para esto, antes de morir ya tenía unos 3 o 4 años de que había conocido al Señor y de que oraba y de que asistía a misa, aunque pues digo, ha sido católico, había sido católico siempre, pero esta última etapa de su vida la vivió muy cercana al Señor. Había en su casa una casa de oración, todos los domingos iba a misa y comulgaba, hacía oración, había experimentado el amor de Dios en esos 3 años. Y ya en esta última etapa, pues evidentemente era parte de su vida la oración. Entonces nos llamaba para orar por él. Vengan a orar, ¿no? Y nos reuníamos por familia, cuando lo visitábamos para orar y estábamos en esa gran dinámica. Yo recuerdo que fue, si no mal recuerdo, fue un sábado. La semana anterior había sido la velada de Pentecostés, una semana antes, y ya mi abuelo había estado con algunos malestares. Y entonces ese sábado, posterior al Pentecostés, me acuerdo que me fueron a ver por la tarde, como a las 5 de la tarde, me fueron a ver y me fueron a decir, oye José Luis, es que mi abuelito se siente mal, tiene un dolor muy fuerte y pide que vayas a orar por él, queremos orar con él. Entonces le dije, sí, sí voy. Y fui, eran más o menos las 6 de la tarde y la verdad pues ya me encontré una situación bastante difícil ya en la casa de mi abuelo. Estaban reunidos, recuerdo que mi mamá, mi papá, mi tía, hermana de mi papá, mis primos, mis hermanos, que éramos los que en ese momento de manera cercana estábamos. Y de hecho, cuando yo llegué ya estaba en una situación muy, muy grave, con un dolor muy intenso, y algunos de mis primos ya estaban hablando con él para despedirse. Para mí fue un momento complicado porque yo había tenido mucho miedo de que ese momento llegara. Para mí fue un momento muy duro porque yo tenía realmente temor de que ese momento llegara. Y mi temor iba como en cascada, ¿no? Mi temor era porque a final de cuentas mi abuelo estaba con nosotros, estuvo con nosotros, él hizo mucho por nosotros y tenía yo dolor porque mi papá iba a perder a su papá. Y yo veía a mi papá frágil en el sentido espiritual. Mi papá es muy fuerte en el sentido físico. Mi papá emocionalmente es fuerte, pero en el sentido espiritual yo lo sentía frágil porque mi papá no todavía en ese tiempo no había todavía como que entrado de lleno como nosotros a la cuestión de la fe. Pero también tenía yo un miedo personal, aparte del miedo de mi papá. Era un miedo de perderlo, perder a mi abuelo y que en esto generara una cascada en el malestar de mi papá y en mí. Ese era mi miedo, pero llegó el momento de enfrentarlo. Cuando yo vi a mi abuelito, a mi abuelo ahí con ese dolor que lo hacía quejarse, con ese dolor que lo hacía realmente quejarse y ver a mis primos cómo le estaban dando palabras de despedida, pues evidentemente a mí me llegó la angustia y me llegó ese miedo del que hemos hablado en este taller durante tanto tiempo. Me llegó ese miedo del cual hemos hablado todo este tiempo. Entonces, cuando a mí me tocó despedirme, yo solamente empecé a orar. Y después me dijeron, ora bien con él. Yo le dije alguna palabra a mi abuelo y empezamos a hacer oración. Y entonces, lo que te puedo decir, hermano, para mí fue la clave de este testimonio. Le puse las manos ahí en el lugar donde decía mi abuelo que le dolía, que era en la parte baja de la espalda. Yo le pregunté, ¿dónde le duele? Me dijo, aquí. Ahí le puse mis manos y empecé a orar un tiempo junto con la familia. Pero el que estaba haciendo la imposición de manos era yo. Esa imposición de manos empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. No sé qué dije, no sé si hablé en carisma de lenguas, no sé, pero yo estaba entregando todo lo que mi abuelo había sido, todo. Y estaba yo confiando en Dios
No sé de qué manera, pero yo estaba entregando todo. Después de un momento de oración, no sé cuánto pudo haber sido, 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto tiempo habrá sido. Mi abuelo dijo unas palabras que todavía tengo aquí en la mente y me retumban como un signo de gran esperanza. Mi abuelo me dijo, ya deja de orar, ya hijo, ya deja de orar. Me siento extraordinariamente bien. Y cuando dijo eso, entró en lo que muchos llaman el proceso de agonía. Ya no sintió nada, ya no se quejó, empezó a lo que comúnmente se dice, empezó a roncar, pero el ronquido de la muerte, ¿no? Es decir, entró en una etapa terminal. Pero esas palabras que dijo de me siento extraordinariamente bien, fueron para mí la clave para comprender que él ya estaba pasando ese momento de tránsito entre la vida y la nueva vida, porque yo no le puedo llamar muerte a eso yo le llamo nueva vida. Me tocó palpar, me tocó experimentar ese momento en mi abuelo. Esa oración me tiene marcado a mí como un gran testimonio de que en ese momento final Dios está haciendo algo en ese paciente terminal y que ese tránsito, cuando es de Dios, va a ser un tránsito, como lo dijo mi abuelo, me siento extraordinariamente bien. Y fueron las últimas palabras que dijo. Ya no volvió a decir nada. Entró en ese sueño profundo. Esto fue más o menos como a las 8 de la noche y más o menos como a las 2 de la mañana, un poquito antes, nos avisan de que mi abuelo ya había terminado. ¿Hay dolor? Claro que hay dolor. ¿Hay tristeza? Claro que hay tristeza. Pero también hay una gran esperanza. Al menos yo me llevo esa gran esperanza. Y esto el Señor me lo regaló hace 20 años a través de ello. Por eso te puedo hablar de esto. ¿Sí? ¿Hay miedo? Claro que hay miedo. ¿Sí? Pero lo importante, fíjate que yo lo comprendí así, es que esa persona que está en estado terminal no tiene que irse sola. Debe de haber gente con él, debe de haber gente que lo escuche, debe de haber gente que esté ahí viéndolo con misericordia, con amor, debe de estar rodeado de gente. Siento que esto es gran parte de esa paz que Dios da, ¿sí? Y esa persona, porque te digo que mi abuelo 3 años estuvo participando muy plenamente en las cosas del Señor, a pesar de su edad, él estaba consciente de que Dios estaba a su favor, porque esas palabras me lo dijeron. Me siento extraordinariamente bien, me suena a ese gran favor que Dios tiene por él, porque no murió entre el dolor, no murió entre la queja, no murió en el sufrimiento, que era lo que a mí me aterraba. Murió extraordinariamente bien. Y eso también sanó mi corazón. Y sanó el corazón de toda mi familia que estaba ahí dando testimonio de cómo fueron sus últimas palabras. Entonces Dios sabe lo que está pasando en ese corazón que está a punto de entregarse. Dios sabe que Él es el único que puede ayudarlo. Ya las fuerzas humanas, las fuerzas médicas, ya se acabaron. Únicamente queda creer en Dios y en esa ayuda que viene de Dios. Y que no se nos olvide que Dios siempre es bueno y más en esos momentos. Para que entonces este tránsito de la vida no sea un tránsito escandaloso, no sea un tránsito violento, no sea un tránsito que nos llegue a causar ese desorden, esa situación de desesperanza que muchas veces pues no estamos preparados para vivir. Entonces esa es la fe dentro del proceso del estado terminal de un enfermo. Esa es la fe dentro de ese proceso que el enfermo va a tener que vivir y que nosotros ya no podemos evitar. Así se manifiesta esa fe.
Y para concluir esta sesión, voy a darte algunas citas bíblicas que nos tienen que dar la esperanza, y al enfermo le tienen que dar la esperanza, y al enfermo le tienen que llenar de esperanza. El primero de ellos son 6 citas bíblicas. La primera de ellas que tenemos que reflexionar es el Salmo 34, verso 15. Ese es el primer salmo, esa es la primera cita que tenemos que reflexionar. Salmo 34, verso 15. Velas anotando ahí en tu libreta. Dice la palabra del Señor. Salmo 34, versículo 15. Y obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Este primer texto bíblico, repito, Salmo 34, 15. Huye del mal y obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Este salmo, este versículo de este salmo nos tiene que indicar que hay que prepararnos en el bien para encontrar la paz. Porque si andamos en el mal, vamos a vivir en angustia, en desesperación y en sufrimiento. Y esto nos tiene que servir también para nuestra propia muerte, hermano. No nada más para el moribundo, sino también para nosotros. Huir del mal y obrar el bien. Porque quien obra el bien vive en paz. Huye del mal y obra el bien para que vivas en paz y la paz te acompañe siempre, desde el inicio hasta el final. Y esa paz hasta el final va a ser efectiva si tú obras el bien. O sea, Dios no se equivoca y Dios nos está dando precisamente esta palabra. Huye del mal y obra el bien para que la paz vaya contigo. Ya lo tenemos ahí. Dios nos habla entonces de un proceso de conversión, de un proceso de dejar el pecado, de un proceso de alejarnos del pecado para empezar a buscarlo a Él, y que esa paz que Él nos da nos dure hasta el último suspiro. Y te lo digo por lo que viví con mi abuelo. Luego viene el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. ¿Qué nos dice Santiago 5, 16? Nos dice lo siguiente, hermano. Santiago 5, 16 nos dice: Confiésense, pues, mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. Palabra de Dios. La repito. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. Evidentemente aquí el apóstol Santiago nos está hablando de la confesión de nuestro pecado. El moribundo, para poder morir en paz y dar ese tránsito a la vida eterna, tiene que morir en gracia del Señor. Por eso es importante acercarlo a la fe, acercarlo al sacramento de la reconciliación cuando Él lo pueda hacer, y que ese estado de gracia lo siga experimentando, y que nosotros familiares lo acompañemos con nuestra oración para que, llegado el momento, Él sea curado de su enfermedad. Bajo las dos formas que revisamos al inicio: sea curado físicamente si es la voluntad de Dios, o sea sanado de esta vida físicamente para llegar a la otra como voluntad de Dios. Aquí es importante eso, no olvidar el auxilio espiritual que brinda la iglesia, la confesión, la comunión y la unción de los enfermos. Pero esto no es para el momento último, no. Esto es como preparación previa, días, meses antes, para que cuando llegue el momento último lo hagamos en esa paz que todo anhelamos. ¿Te acuerdas que un día te hice una pregunta que decía: ¿cómo te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? Y muchos queremos morir sin dolor. Muchos queremos morir de manera que no tengamos un sufrimiento excesivo. Y si hay un sufrimiento excesivo, que podamos soportarlo y llegar a la paz total. Entonces, Santiago 5:16, nos está preparando para ello. Confesarnos, el sacramento previo, el perdón de los pecados que nos haga vivir en gracia, y la oración de la familia. La oración de la familia para que podamos alcanzar
la vida eterna, que no se nos olvide esa parte. Luego también otra cita bíblica que nos llega a marcar aquí es San Mateo 28:20. Busquemos ahora San Mateo 28:20. San Mateo 28:20. ¿Sale? Aquí encontramos también otra recomendación que el Señor nos da. San Mateo 28:20. Dice la palabra del Señor. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Palabra del Señor. Y a enseñarles lo que yo les he mandado. Guarden en su corazón lo que yo les he mandado. Habla de un proceso de conocer a Jesús. Habla de un proceso donde tenemos que empaparnos de Cristo en nuestra vida física. Porque si tú en tu vida física te empapas de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, del amor de Cristo, entonces Él va a permanecer contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Y en ese momento de tránsito que a muchos nos duele, vamos a tener la certeza de una esperanza, de un gozo, de la sabiduría de que Dios va a estar tomándonos para habitar la morada que Jesús ya estuvo preparando. Yo sé que al escuchar esto, fíjense, he notado aquí que muchos hermanos empezaron a conectarse y ya se han desconectado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta hablar de estos temas. Porque no nos gusta hablar de la muerte. Muchos hermanos que se empezaron a conectar ahorita ya se desconectaron cuando entendieron de que estoy hablando de un proceso de muerte. Porque sí, la muerte nos impacta, nos impresiona, nos causa miedo. Pero también es cierto que el Evangelio se mantiene firme y se mantiene fuerte. Guarden lo que yo les he mandado y recuerden que yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y esa es una gran promesa que en ese momento de tránsito vamos a tener la presencia de Jesús, la presencia de María, la presencia de nuestro ángel custodio para poder llegar a ese lugar de gloria. Amén. No se les olviden las citas bíblicas que estamos revisando porque están llenas de ese gran poder del Señor. Luego vamos a leer Hebreos 4, 14, 16. Carta a los Hebreos 4, 14, 16. Ya saben que si hay algún comentario, alguna pregunta, pues con gusto súbanla aquí al chat, háganmela saber a través del chat y se las responderé en este momento o más tarde. Hebreos 4, 14, 16. ¿Qué dice la carta a los Hebreos 4, 14, 16? Pues dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos nuestra confesión de Él, pues no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra del Señor. Esta palabra te tiene que llenar, al menos a mí me emociona y me llena de fe, porque sé que Jesucristo como hombre padeció, soportó sus flaquezas, fue subido al sacrificio, fue llevado como oveja al matadero, así lo dice Isaías 53, y que Él padeció como yo, excepto en el pecado, y que por ese padecimiento Jesucristo se sentó en el trono de la gracia y nosotros tenemos acceso a Él. Y en ese trono de la gracia podemos suplicar misericordia para que en el momento oportuno llegue nuestro auxilio. ¿Y cuál es el momento oportuno de suplicar misericordia? El momento en el que todavía estamos a entrar al punto de llegar a la gloria de Dios, a ese punto secreto que muchos no conocemos, pero que vamos a conocer. Por eso entonces pidamos esa gracia para ese momento último,
Pero para pedir ese momento último tenemos que llegar primero a Jesucristo y tenemos que honrarlo y tenemos que amarlo y tenemos que aceptarlo y tenemos que hacer a Jesucristo parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y en nuestras flaquezas Él nos va a ayudar a soportar nuestro pecado, a pedir perdón, a reconciliarnos, y en ese momento último nos va a dar todo su auxilio para dar un tránsito en paz a esa gloria eterna. Yo no sé cómo va a ser, yo no conozco cómo va a ser, pero tengo la seguridad de que la palabra de Dios me está dando esa oportunidad de creerlo, de hacerlo vida y de llegar a Él. Eso es lo que el Señor nos está preparando. Y luego viene esa cita de gran amor que nos da el Señor Jesús, Juan 10:10. Juan 10:10. He venido a darles vida y vida en abundancia. He venido a darles vida y vida en plenitud. Y la vida en plenitud es recibirlo a Él, recibir la misericordia de Dios y recibir la gloria que Él ya preparó para nosotros. Eso es realmente lo valioso de la vida en plenitud. Y sí, y aquí en la tierra alguien va a llorar, alguien va a derramar lágrimas, alguien va a sufrir, sí. Pero quien parte a la casa del Padre va a encontrar el premio a toda la carrera que ya corrió haciendo el bien. Evidentemente esto solamente lo puede hacer Dios. Esa esperanza hay que sembrarla en nuestro corazón y en el corazón de los enfermos. Esa esperanza hay que sembrarla en ellos y también en nosotros. Esa vida en plenitud es Cristo y nadie nos las va a arrebatar, porque Cristo nos cubre con toda esa gracia de amor para que, llegado el momento de suspirar aquí, podamos aspirar allá con Él. ¿Y cómo cerramos este proceso? ¿Cómo cerramos este proceso donde pues no queremos, no nos preparamos, o si estamos preparados todavía sentimos algo? Hay un salmo muy hermoso que yo creo que todos ustedes han escuchado, un gran salmo de una esperanza gigantesca. Estoy hablando del Salmo 23. Esta es una esperanza para todos nosotros. Esta es una esperanza para el enfermo terminal. Esta es una esperanza para los que aspiramos llegar a la gloria del Señor. No importa en qué momento llegue tu aspiración. Tu aspiración puede llegar a los 20 años, o puede llegar un día antes de tu partida, o puede llegar una hora antes de tu partida, o quizás en los últimos 5 minutos puede llegar esa aspiración. Recuerda el texto bíblico, Evangelio de San Juan, capítulo 16 me parece, si no es que un poquito antes, o San Lucas, perdón, ahorita te digo bien. Es el pasaje, lo voy a leer antes del Salmo 23, para que veamos en qué momento te llega tu aspiración para llegar a la gloria de Dios. Es San Lucas 23, versículo del 39 en adelante. Esta promesa también es grande y dice así la palabra del Señor. Uno de los malhechores colgado le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. ¿En qué momento llega tu aspiración a la vida eterna? En el caso del ladrón le llegó precisamente en su último momento. Entonces también nosotros tenemos ese último momento para aspirar a llegar al paraíso. Pero evidentemente el único que nos va a llevar es Jesús. Así hay que decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino.
ya sea que la persona que está moribunda lo esté invocando así, o que nosotros nos preparemos para ese momento e invocarlo así. Y por último lo que te decía, el Salmo 23. Ojalá este salmo tú también lo interiorices, porque este es un salmo de una esperanza grande, grande, grande. El salmo dice así: Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas oscuras haciendo honor a su nombre. Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temería, porque tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Este salmo hermosísimo, es la esperanza de todos. Este salmo tiene que ser la esperanza de la persona moribunda. Este salmo tiene que ser nuestra esperanza porque refleja nuestra vida y nuestra llegada al reino de Dios. Este salmo nos indica que el Señor es mi pastor, que Él va a estar conmigo, que Él me va a pastorear, que Él me va a guiar, que me va a hacer reposar en verdes praderas. Fíjate que ahorita que preparaba yo el tema, leía yo algunos testimonios de personas que en su momento han estado en un proceso de muerte, pero que han regresado a la vida. Y muchos de ellos han dado testimonio de que han estado en ese umbral, vamos a llamarle, pero que no lo han cruzado, que donde es un umbral donde hay una gran luz, y se ve del otro lado una pradera. Se ve una pradera que está recibiendo a los que han estado con Jesús en vida y que han pasado esa barrera. Y entonces este salmo nos da esa idea, esa experiencia de llegar a la pradera después de esta vida. Él nos va a pastorear en una pradera, dice aquí, en verdes praderas me hace reposar. Nos va a hacer caminar por camino tenebroso, sí, ese camino tenebroso es nuestra vida, nuestras dificultades, nuestros problemas aquí en vida, los momentos difíciles. Pero dice ahí, su vara y su bastón, es decir, su Espíritu Santo, me dan confianza. El poder de Jesucristo me da confianza y lograré vencer esas tinieblas hasta llegar a la mesa. ¿Y qué es la mesa? Allá, donde se celebra el banquete. La misa es un banquete y allá en el reino de Dios se celebra también el banquete. Y ese banquete es donde el Señor me sienta a su mesa y donde el Señor me da esos manjares, rellena mi copa a rebosar y me hace participar de esa felicidad eterna. Eso es lo que tenemos que llegar, a eso tenemos nosotros que llegar en esos momentos grandes. Pero hay que prepararnos para ese momento final. Yo sé que no nos gusta, que a lo mejor no lo hemos pensado, pero ahora sí tenemos que reflexionarlo, porque ahí, si nosotros nos esforzamos, si nosotros nos convertimos y nos mantenemos en esa gracia de Dios, ahí habitaremos un sinfín de días. Espero, hermano, que esto lo podamos interiorizar y compartirlo allá donde se necesita, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Mañana vamos a cerrar este taller que esta fase es la fe en el duelo. Evidentemente el duelo ya es la partida. Y te voy a decir por qué hoy es un día especial para mí. Por qué transmitir hoy este tema y mañana transmitir el tema del duelo, si Dios quiere, es un día especial. Te lo voy a confiar. Y al mismo tiempo te voy a suplicar que hagas oración por esto. Para mí es un tema hermoso, pero al mismo tiempo difícil compartirlo ahorita. A lo mejor si lo hubiera yo compartido ayer o antier hubiera sido diferente, hubiera sido distinto. Pero Dios quiso que te lo compartiera hoy en medio de todo esto. Dios quiso que hoy compartiera esto que te estoy haciendo partícipe, hermano. Ora por esto.
Tú podrás decir, oye, este hermano, porque me lo han dicho, y no es vanagloria. Ay, hermano, qué bien manejas la palabra. Oye, hermano, qué bien te expresas de la palabra. Oye, hermano, tu conocimiento de la palabra, o todas esas cositas hermosas que me dicen. Oye, qué bonito predicaste, oye, qué bonito lo hiciste, qué mensaje tan poderoso me diste. Eso me lo han hecho saber y les agradezco infinitamente esas muestras, pero más que a mí es a Dios. Más que agradecerme a mí, hay que agradecerle al Señor. Y tú te dirías, bueno, ¿y por qué todo este rollo? ¿Por qué me estás diciendo todo? Ah, este tema te lo doy de corazón, te lo doy en la experiencia de lo que te estoy diciendo. Mañana te lo voy a dar en la misma experiencia. Si te lo hubiese dado ayer, te decía, hubiese sido diferente, quizás con otra dinámica, pero te lo estoy dando hoy y te estoy leyendo la palabra en homenaje, en reconocimiento y en ofrecimiento a Dios por la vida de un gran hermano que hoy en la mañana dejó este mundo, de un gran amigo, de un gran hermano que me acompañó muchos años. Y él fue el que me dio este amor por la palabra. Él fue el que sembró en mí este amor, esta pasión por escudriñar la escritura. Yo aprendí de él esa pasión por leer la palabra, por discernirla, por llegar hasta el punto más profundo. Este hermano mío, este gran amigo mío, entregó hoy su vida al Creador de una forma que nadie espera. No fue por enfermedad, no. Fue en un momento difícil. Yo no sé qué fue lo que pasó por su corazón y su mente porque fue en un accidente de tránsito. Y cuando yo me entero, quizás todavía no logro comprender todo esto, todavía no lo logro asimilar. Y por eso te digo que este tema te lo doy desde el corazón. Te lo doy desde lo profundo de mi ser porque lo estoy experimentando, porque lo estoy viviendo y porque dentro de mí, en medio del dolor, en medio de esta pérdida humana, de esta partida humana, tengo una gran esperanza de que Él ya está gozando de lo que tanto soñó. Esta prédica y la de mañana la ofrezco al Padre para que por medio de los méritos de Jesucristo, mi gran amigo, mi gran hermano José Luis Márquez Mejía, goce de la presencia de Dios en la morada que Jesús le preparó exclusivamente para él. Ha sido difícil, ha sido complejo, pero yo creo que Dios se llevó lo que le perteneció desde siempre. Este amigo mío, este hermano mío fue el que me dio el amor por la palabra, fue el que me enseñó a amar la palabra, a escudriñar, a no quedarme solamente con lo que decía, no, a ir hasta allá, a investigar hasta allá, a leer, a profundizar. Él me dio mis primeras clases, él me dio mis momentos de discernimiento. Él era una persona totalmente entregada al discernimiento de lo que el Señor le decía. Tenía una facilidad para comprender la palabra y decir, es que el Señor pide esto. Y Él fue el que me enseñó todo eso. Y hoy ofrezco al Señor esta prédica y la de mañana por Él, para que el Señor lo ponga en esa habitación que preparó Jesús para Él desde el principio de los tiempos. Entonces, por eso, hermano, esta sesión para mí es especial, porque en esta sesión te he hablado con el corazón, más que con la elocuencia, más que con la capacidad intelectual. Todo esto te lo he dicho con un corazón abierto. Oro por su familia, oro por sus papás,
oro por sus hermanos, por sus sobrinos, por la gente que lo conocimos, porque él fue un baluarte en la renovación carismática de San Rafael, en la formación, en la enseñanza. Gracias al discernimiento de este hermano mío, José Luis, se creó en esta comunidad de San Rafael una espiritualidad que él colaboró para que se llevara a cabo. No se quedó solamente con él, sino que compartió lo que tenía, la formación, los ánimos, los anhelos, y lo recuerdo bien claramente con algo. Él siempre decía que a él le gustaría que cuando él muriera, le gustaría llegar vestido de blanco ante el trono de Dios con un arpa, y con esa arpa cantarle al Señor, alabarle al Señor. Y ese fue su gran sueño. Incluso ese sueño lo vivimos juntos porque él quería un arpa, una arpa para alabar al Señor. Buscamos aquí en este mundo un arpa y no la encontramos como la que él quería. Él quería un arpa especial, él quería un arpa pues especial para el Señor. Y yo sé que ahora Dios ya le dio esa arpa que él tanto deseaba. Yo estoy seguro de ello. Si mi humanidad sufre, si mi humanidad siente, si mi humanidad se quiebra, pero también sé que esa esperanza no nos falla. José Luis, Dios te bendiga y Dios te haga partícipe de esas bienaventuranzas y de esa dicha de alabarlo y de glorificarlo. Hermano, amigo, desde aquí un saludo. Desde aquí te pido que te presentes ante el Señor como tú fuiste, alegre, sonriente, siempre dispuesto a entregar al Señor lo mejor, y que ores por todos nosotros. Esta noche, hermano, te pido que ores por él. Ora por mi hermano José Luis Márquez Mejía. Hoy te lo pido de corazón, porque si hoy esta prédica o este taller de días o esta enseñanza de tiempo atrás que hemos venido haciendo ha sido buena o ha tenido frutos, fue porque Él participa también de estos frutos, los frutos que surjan de estas prédicas, los frutos que han surgido de las diferentes prédicas a donde hemos ido, también son fruto de Él, porque Él sembró esa semilla en mí. Cuando yo me iniciaba, Él ya tenía cierta experiencia y Él fue el que me enseñó todo este camino del Señor en lo espiritual. Y creo que esa espiritualidad de Él siempre la tendré, porque fue Él mi maestro en lo espiritual, un gran amigo. Gracias, José Luis. Gracias, Señor, por haberme permitido conocerlo. No me despedí de Él, no lo pude ver, pero sé que está contigo y está en las mejores manos. Gracias, Padre, por José Luis. Oye, hermano, perdóname si no hacemos la oración de esta sesión. Perdóname si no la hacemos. Vamos a hacerla. Claro que la vamos a hacer. No va a terminar esta sesión sin nuestra oración. Te pido disculpas por este momento donde estoy sacando mi dolor quizás, pero también mi alegría y sobre todo mi testimonio. Vamos a orar. Quizás sea una oración diferente, pero vamos a orar. Y vamos a agradecerle a Dios por todos esos enfermos que están ahí. Vamos a agradecerle a Dios por los que ya han partido. Vamos a agradecerle a Dios por los que vayan a partir el día de hoy también. Vamos a agradecerle a Dios por prepararnos para esos momentos que nadie quiere, pero que vamos a llegar también algún día. Ahí donde estás, hermano, hermana, haz un momento de reflexión, un momento de intimidad con el Señor. Cierra los ojos, lleva las manos a tu corazón, toma tu Biblia, invoca al Espíritu Santo, busca a los enfermos con tus manos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, hermano, como lo hemos puesto en manos de Dios en otras veces.
Vamos a orar. Que este día yo decía, no vamos a orar. Claro que sí. Vamos a orar, claro que sí. Vamos a orar dando gracias a Dios por todas esas personas que quizás ahorita están partiendo a ese camino. Por esos enfermos terminales, en hospitales, en hogares, en la calle, en accidentes. Vamos a orar por ellos y por sus familias y por esas personas que amamos. Nos enseñaron, que nos regalaron una sonrisa, una broma, que estuvieron siempre ahí cuando se necesitaba. Yo creo en esa gran misericordia de Dios y creo que hoy mi amigo, mi hermano José Luis está con él. Sé que ya no lo voy a ver. Sé que quedó un proyecto pendiente de volver a predicar juntos. Sé que quedó un proyecto pendiente de volvernos a encontrar en alabanza juntos. Sé que quedó un proyecto pendiente de volver a estudiar la palabra del Señor juntos, como muchas veces lo hicimos. Pero yo sé que ahora la oración de Él en intercesión por mí, por mi familia, por los que nos conocimos, sé que también va a ser de Él. Te invito pues, hermano, entonces a orar. Ponte en posición de orar. En esa posición de orar por Él. En esa posición donde vamos a clamar al Señor. Donde vamos a clamar al Dios del amor. Donde vamos a clamar a la gracia del Todopoderoso. Vamos a alabar al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, Padre de bondad, Padre eterno y fiel, esta noche queremos levantar nuestras manos hacia ti como un signo de fe, un signo de agradecimiento, como un signo, Señor, donde tú eres el Rey de todos. Levantamos nuestras manos, Señor, porque tú nos has dado todo y hoy te las ofrendamos con todo lo que nuestro corazón tiene, con todo lo que nuestro corazón siente, por aquellas personas que tú nos diste como familiares, como amigos, como vecinos. Levanto mis manos hoy junto con mis hermanos, Señor, por esas personas que tú ya llamaste a tu gloria eterna. Señor, la levanto por ellos como un signo de acción de gracias, por lo que nos dieron, por lo que nos enseñaron, por lo que nos brindaron, Señor, en medio de las tribulaciones, pero también en medio de las alegrías, Padre. Te lo queremos entregar en lo especial a todas esas personas que están en nuestro corazón, que han pasado este tránsito de la vida a la vida nueva, a la vida eterna. Te lo entregamos, Padre, en este momento para que la sangre de Jesús los justifique, para que la sangre derramada por Jesucristo justifique la vida de ellos y su salvación junto a ti, Padre eterno, porque ellos te conocieron, porque ellos te amaron, porque ellos estuvieron, Padre, ahí donde tú siempre estuviste y donde tú los pusiste. Gracias, Padre de amor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre de misericordia, por este momento en el que nos permites recordarlos, en el que nos permites estar con ellos espiritualmente. Gracias, Padre, por cada momento, por cada palabra, por cada sentimiento que se generó cuando estuvimos compartiendo y que ahora, Señor, aunque haya sentimientos encontrados de tristeza, de dolor, sabemos que están ahí contigo. Sabemos, Padre, que tú has tomado lo que te pertenece. Bendito sea Dios. Sabemos que has tomado todo. Gloria a ti, Padre bueno. Gloria y aleluya a tu nombre, Señor. Ahí, Jesús, te depositamos nuestra esperanza de vida eterna. Ahí donde tú estás, Jesús, te los depositamos para que con tu sangre preciosa los redimas, los unifiques, perdones sus faltas y los admitas a contemplar la luz de tu rostro y cantar tu alabanza eterna. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, que a pesar del dolor,
A pesar de la tristeza, Señor Jesús, esta esperanza no falla. Esta esperanza que tenemos no defrauda. Yo sé que ahí tú estás. Y que tú actúas soberanamente, Jesús. Y que tú lo haces por el bien de nosotros. Y así, que cuando llegue nuestro momento de partir, Señor, podamos dar ese tránsito en paz junto a ti, junto a María, junto a nuestro ángel custodio. Gracias, Padre, por todos aquellos que han partido, que están partiendo ahora. Jaradarashia daradaradana sanaradia. Sanaradari shiridiridiria daradaradana sanaramamamridiria darashara jareliria darayas. Rabadari jareliria daradarana sanamamamdiria daradaraya darasadara queridia darayas. Sanaradari shiridiridiria daradara jareliria darakara daras. Sanaranderidiria daradaramashandara lejea jarayakia daradanadas. Yederidiridia daradana sanaramamanderekia darajareliridirias. Siria daradana sanarandaralia daradaria darashandaragelejia. Sanaradara sheridiridia jadareleia lalaya lalaya daradalayaras. Sanaradiridia jamamamamandarekeleria jareliridias. Sadaradara y sadarajarieras. Te glorificamos, Padre. Te glorificamos, Dios eterno, Dios fiel. La gloria es tuya. Gloria. Gloria y aleluya a ti, Padre. Honrado y glorificado seas. Tú eres sabio, tú eres poderoso, Padre, y puedes hacer maravillas. Aquí están estos hermanos, amigos, familiares, que están, Señor, en tu reino. Ya te los depositamos en las manos de Jesús, que como sumo y eterno sacerdote te los ofrenda a ti, santificados por su sangre, justificados por esa sangre preciosa. Tómalos, Señor, tómalos. Sharadarai sharadaradarhan saradiria darayadarai shadarkeria darais. Arrabadari shiridiria daranana sanara sanara deridirkia daradarai imbaliris. Sharadaradarajara liria darakaendiridia daranana sanara memiri. Jalalalaya daralalaya daradarai sadara diriaras. Sanara vishiridiria dirijara hasadaradas. Recíbelo, Señor, a contemplar la luz. Recibe las almas del purgatorio también hoy, que a través de la intercesión de Santa María puedan llegar a ti. Gracias, eterno Padre. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Cantamos en honor a ti. Gloria, aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Te invito, hermano, que guardes un momento de silencio y pienses en ese gran amor que Dios te da. En ese silencio, escucha a Dios. En ese silencio, escucha al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santa María, siempre Virgen. Gracias. Gracias, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de paz. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, y que todas esas almas de los fieles difuntos y de las almas del purgatorio, por tu gran misericordia, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno, y que luzca para ellos la luz perpetua. Por tu gran misericordia, todos ellos descansen en paz. Amén. 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 Hacemos la oración final, hermano, con la que generalmente terminamos nuestras sesiones. Padre bueno, me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause ningún daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Te doy las gracias por este momento que me has acompañado en mi oración, por este momento que hemos compartido esta sexta sesión del taller. Mañana concluimos el taller, empezamos a las 9 de la noche por este mismo perfil. El taller, esta última sesión, la sesión 7, se llama La fe en el duelo, que también es bien importante ese proceso, que es posterior a esto. Te invito a que pues compartamos esta última sesión para concluir bien el taller. Hay algunos hermanitos que me han solicitado el taller en audio. Miren, déjenme ver si lo puedo hacer, si puedo convertir el video en audio. No les prometo ahorita nada, pero vamos a hacer el esfuerzo. Por allá hay cuestiones tecnológicas que nos los puedan permitir. Y lo voy a compartir también por YouTube a través del canal Misión Ignis Day. No lo he subido porque quiero subir las siete, que quien guste tomarlas, las vaya tomando de ahí, porque yo sé que este taller tiene efectos bien positivos, bien fuertes, bien espirituales sobre este tipo de situaciones de la enfermedad. Hay muchos testimonios de ustedes que me han llegado, testimonios que aquí mismo han compartido y que yo sé que se pueden seguir compartiendo sobre este proceso de sanidad, pero denme la oportunidad que termine mañana con la última sesión y haré la conversión al audio, subiré si Dios permite esto al YouTube para que sigamos compartiéndolo en las comunidades. Me despido esta noche, que Dios les bendiga mucho. Échenme la mano con su oración por mi gran amigo, por mi hermano José Luis Márquez Mejía, a quien yo sé que el Señor ya tiene en su presencia. Muchas gracias y sobre todo que nuestra fe sea más fuerte que cualquier prueba, que cualquier dolor, que cualquier sufrimiento, porque Cristo dio la vida por ti, derramó la sangre por ti y resucitó por ti para que vivas plenamente. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, hermano.